El conxunto minero d'Arnau allúgase na mariña del concello de Castrillón, un paisaxe privilexiado al pie de la guapísima sablera d'Arnau y a bien poca distancia de la sablera de Salinas, una de las más grandes de Asturias. Nel su allugamiento concentróse un patrimonio natural y histórico que nos deja asistir a la nacencia de manifestaciones claves para entender el pasado de la tierra y de las comunidades humanas. Un patrimonio que güey puede visitarse a través del museo creado en las instalaciones. Nel año 1591, Fray Agustín Montero afalla en los cantiles de Arnau una piedra prieta y escribe al rey Felipe II para lograr el permiso de extracción. Esta efímera explotación, adelantada a la sodómina, y la primer mina de carbón mineral documentada en la península ibérica. En el año 1833, la fundación de la Real Compañía Asturiana de Mines de Carbón por Ferrer, Riera y Lesoin, con capital belga, representa uno de los capítulos trascendentales de la industrialización asturiana y española. La mina d'Arnau da origen a gran parte de las formas de explotación que van a emplearse en Asturias y a incesantes innovaciones tecnológicas, como la barrenao con pólvora, el arranque sistemático del carbón o el primer pozo vertical de la minería asturiana, el Pozo Güell. Las galerías van a ser excavadas bajo la mar, convirtiéndose en la única mina submarina de Europa. Una pieza bien importante del conxunto ye Eleonor, la locomotora. Non ye una locomotora cualesquiera, ya que en Arnau está el origen del ferrocarril na península ibérica. Ye la única locomotora de 800 milímetros de ancho de vía que se conserva en España. Llegó desde Bélgica en 1880 y tuvo en servicio hasta finales de los años 50 o mediados de los 60, cuando se puso de exposición en las instalaciones de Asturiana de Zinc. En 2005 tornó al seu lugar original l'Arnau y en 2010 remocicóse para que recuperara el rellumante estado que tenía a finales del siglo XIX. Y que Arnau ye clave para el tren en España. Non va mucho, en 2015, atopáronse en el cantil d'Arnau unes vías más vielles que les del trazao Barcelona-Mataró, consideradas hasta entonces les primeres del estado. Les de Arnau son de alrededor de los años 30 del siglo XIX. No queda mucho para que cumplan 200 años. Alrededor de la mina entama a formarse un poblado de trabajadores que va a extenderse al Valle d'Arnau tras la fundación de la fábrica de zinc en 1853. Este paisaje humano y industrial inda perdura en el tiempo y déjanos reconstruir la vida de los sus habitantes y les sus costumbres. La fábrica va a proveer a los obreros de economatu, hospitalín y escuela, modelando una aldea industrial aislada en el paisaje, y los sus habitantes, hasta el día de hoy, van de aprender a recordar aquel tiempo como el de un paraíso perdido.
A principios del siglo XX, el mar apruz les galeries. Los mineros esfuércense para construir tabiques, pese al riesgo y el mieu, la explotación no puede cesar. Sí que así, en 1915, nuevas filtraciones sumadas a los problemas productivos y sociales emburren a la directiva a pesar la mina, que va a permanecer en el interior de la tierra hasta los nuestros días. Un siglo de silencio y escaezo, hasta 2007. Nese año, y por cuenta de un proyecto impulsado por el Concello de Castrillón y sofitado por un fuerte ánimo popular, empieza la recuperación del conxunto. Per primer vegada dende el su abandono en 1915, el pozo vuelve a abrir y les primeres galerías mineres remocíquense, un esfuerzo que sigue en guaño. Y un trabajo duro y complexo, un pequeño milagro patrimonial que devolvió la vida a la vieja mina donde se empecipió la andadura del carbón.